Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Estamos a finales de abril de 1503. Imaginemos por un momento la escena. Una llanura en el sur de Italia, Cerignola. Hay un ejército español que está agotado, superado en número, y se prepara para enfrentarse a la élite de la caballería francesa. Vamos, que sobre el papel están perdidos. Pero en el centro, observando, calculando, hay una figura que está a punto de cambiarlo todo. Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que empieza con pólvora, con acero, pero que termina, y esto es lo increíble, con un acto de piedad que creó una tradición militar que perdura hoy en día. Desde luego. Y para analizarlo bien, lo hemos estructurado casi como una obra de teatro, en 3 actos. El primero es la batalla en sí, una clase magistral de táctica y de gestión del caos, la verdad. Ajá. El segundo es un giro de guión total. Ocurre horas después, en el banquete de celebración, y nos descubre al hombre que hay detrás del general. Y el tercer acto es el legado. Cómo esa mezcla de genio militar y, una humanidad casi radical para la época, acaba creando algo universal. Pues me parece perfecto. Vamos directos a ese primer acto, a la batalla. Hablemos de esa genialidad táctica. Porque el gran capitán no se limitó a poner a sus hombres en fila y esperar, ¿verdad? Fue más bien como si desplegara un tablero de ajedrez en mitad del campo. Una trampa. Totalmente. Lo que hace es brillante por lo sencillo y lo letal que es. A ver, en un flanco coloca a la infantería de un tal Pizarro, que, como curiosidad, era el padre del que luego conquistó el Perú. Fíjate qué detalle. Sí, gente muy curtida. En el otro flanco, la caballería pesada, la élite, con Diego García de Paredes al frente. Un tipo al que llamaban el Sansón de Extremadura. Con ese apodo ya te haces una idea. Desde luego. Y en el centro, el corazón de la defensa, un bloque compacto de pícaros alemanes. Espera, para quien no lo visualice bien, ¿qué es exactamente un bloque de piqueros? Piensa en un erizo humano. Es una falange, un muro de hombres con picas de 5 metros. Una muralla de acero andante, vamos. Diseñada para una sola cosa: parar en seco una carga de caballería. Vale, lo veo. Y delante de este erizo, como cebo, la caballería ligera y, aquí está la clave de todo, 4 piezas de artillería. 4 cañones. Hoy nos suena a poquísimo, pero en 1503... En 1503 era tecnología punta. Era como llevar drones armados a una pelea con espadas. Y no solo por el daño físico, sino por el impacto psicológico. El estruendo, el humo, era aterrador. Y el gran capitán los usó a la perfección. Y entonces empieza la batalla. La caballería francesa, que era famosísima, carga con todo esperando arrollar a los españoles. La artillería abre fuego. Pero justo en mitad de ese estruendo ocurre un desastre en las filas españolas. Sí, su propio polvorín, la reserva de pólvora, explota por accidente. Me imagino el pánico, la confusión, pensar que se ha acabado todo antes incluso de empezar. Es un momento crítico. Podría haber provocado una desbandada al instante, pero es aquí donde se ve la diferencia entre un buen general y una leyenda. Don Gonzalo no pierde la calma. Se gira hacia sus hombres, que están aterrados, y con una voz que se impone al caos, grita la famosa frase: «¡Ánimo, compañeros! Esas son las luminarias de la victoria». Es que es increíble. Convertir un desastre potencial en un presagio, en una señal de buena suerte. Es mucho más que eso. Es una obra de arte del liderazgo en tiempo real. Es entender la psicología del soldado cuando está al límite. Sabe que en ese instante no necesitan una orden táctica, necesitan que alguien les reinterprete la realidad. Transforma el miedo en una especie de euforia mística. En segundos. Es sublime. Y, por lo que dicen las crónicas, funcionó. Sus hombres se rearman moralmente. El duque de Nemours, al ver la explosión, cree que los españoles están debilitados y lanza una segunda ofensiva, con más confianza todavía. Y es ahí donde entra el arma secreta de verdad: los arcabuceros. Exacto. Los textos que manejamos insisten mucho en que eran veteranos, entrenados en el tiro rápido. Y su intervención es devastadora. Las crónicas hablan de una lluvia de plomo que destroza las primeras filas francesas, y en esa lluvia cae el propio duque de Nemours, el comandante en jefe del ejército francés. Que no es un detalle menor. El líder enemigo abatido en pleno asalto. Es un punto de inflexión histórico.
Y aquí es donde la batalla se vuelve realmente importante para la historia militar. En Ceriñola, el caballero medieval, con su armadura carísima, su caballo de guerra, su linaje, se vuelve obsoleto. Claro. Durante siglos, la caballería pesada había sido el tanque de la época, una fuerza imparable, y de repente un soldado de a pie, un cualquiera, con un arcabuz, demuestra que puede derribar a esa élite a distancia. Es el comienzo de la era del soldado común, la tecnología, la pólvora, democratizando la muerte en la batalla. Y a pesar de la muerte de su líder, los franceses no se rinden. No, el mando lo asume un comandante suizo, Chandieu, que intenta un último movimiento desesperado, flanquear a los piqueros alemanes. Pero se estrella contra esa muralla de picas que mencionábamos, ¿no? Exacto, se estrella contra ese erizo. Los alemanes aguantan la embestida, mientras los arcabuceros, que ya han recargado, siguen disparando sin piedad desde los flancos. El resultado es el mismo. Chandieu también muere en el intento. 2 comandantes en jefe muertos en menos de una hora. Eso tiene que ser demoledor para la moral de cualquiera. Es el fin. Ya no es una cuestión táctica, es un colapso psicológico total. Lo que sigue no es una retirada, es una huida caótica, una desbandada. Y el gran capitán, que ha estado esperando precisamente ese momento, lanza el ataque general. Su caballería y su infantería persiguen a los franceses y, bueno, la victoria no es solo una victoria. Es una aniquilación. Una victoria aplastante en el campo de batalla. Pero lo que define de verdad al gran capitán, lo que estamos analizando hoy, no sucede ahí. No pasa entre el estruendo de los cañones, sino horas después, en la calma de la celebración. Ahí la historia da un giro que nadie se esperaba. Y pasamos al segundo acto, del estratega implacable al hombre. Porque lo que sucede a continuación es lo que de verdad construye su leyenda en toda Europa. Se organiza un gran banquete para celebrar la victoria. En mitad de la cena, el gran capitán se fija en su paje personal, un joven de apellido Vargas, y ve que lleva unas ropas muy lujosas que no le había visto nunca. Le pregunta intrigado que de dónde las ha sacado, y el chico, imagino que henchido de orgullo, le cuenta la verdad. ¿Y cuál era esa verdad? Pues le confiesa que, recorriendo el campo de batalla, encontró al duque de Nemours mal herido, pero todavía vivo. Lo remató y después lo despojó de sus ropas y sus joyas, considerándolas un valioso botín. Que, a ver, era una práctica habitual, casi un derecho del vencedor. Sí, era lo común, pero el gran capitán se niega a aceptarlo. Para él, la guerra termina cuando el enemigo muere. No abre la puerta al pillaje sobre su cadáver. Y su reacción es, para la época, de otro planeta. Totalmente contraintuitiva. No hay felicitaciones para el paje. Todo lo contrario. Don Gonzalo detiene el banquete en seco. El ambiente de celebración se congela. Y lo que hace a continuación es una secuencia de actos solemnes que demuestran un código de honor. Vamos, casi inconcebible. Enuméralos, porque es que cada detalle es importante. Primero, ordena que traigan el cuerpo desnudo del duque y que lo vistan de inmediato con sus mejores galas. Segundo, organiza una procesión silenciosa, con antorchas, para llevar el cadáver con todos los honores a su tienda principal. Tercero, ordena y paga de su propio bolsillo las honras fúnebres más dignas posibles. Y cuarto, contacta con los franceses para devolver el cuerpo. Y la forma en que lo hace es tela. Como fuese entrega. Envía el cuerpo en un ataúd forrado de terciopelo negro, y quienes lo llevan a hombros hasta las líneas francesas no son soldados rasos, son sus propios capitanes, y para rematar, van escoltados por 100 jinetes a modo de guardia de honor. Es que me parece alucinante. Es un mensaje potentísimo. No está humillando al vencido, lo está honrando. Les está diciendo, luchamos como enemigos, pero reconozco tu valor y tu rango incluso en la muerte. Esto va más allá de la estrategia. Es una declaración de principios. Y su piedad no se quedó ahí. Hay 2 detalles más que lo elevan a otra categoría. Pagó medio real de su dinero a los campesinos locales por cada soldado francés que enterraran. ¿Medio real? Sí, para asegurarse de que los más de 4.000 muertos enemigos recibieran una sepultura digna. Y además, a los supervivientes les concedió 2 barcos que los españoles habían capturado para que pudieran volver a Francia por mar. Regalarle al enemigo los medios para que se reagrupe y vuelva a casa. Políticamente es una locura. Humanamente es extraordinario. Y claro, esto nos lleva directos al tercer acto, el legado. Porque estas acciones tuvieron un eco tremendo, y la prueba más clara viene precisamente del bando perdedor, del propio rey de Francia, Luis XII.
Hay unas palabras suyas recogidas en las crónicas que son probablemente el mayor elogio que un general puede recibir. A ver qué dijo el rey cuando se enteró de todo esto. Escribió: «No tengo por afrenta ser vencido por el gran capitán de España, porque merece que le dé Dios aún lo que no fuese suyo, porque nunca se ha visto ni oído capitán a quien la victoria haga más humilde y piadoso». Es que es brutal. El rey enemigo no solo legitima tu victoria, sino que te pone como un ejemplo de moralidad. Reconoce que has sido derrotado por alguien no solo tácticamente superior, sino humanamente excepcional. La fama del gran capitán como caballero se dispara por toda Europa gracias a esto. Pero, y aquí viene un contraste muy interesante, su propio rey, Fernando el Católico, no lo vio con los mismos ojos. Cuando se enteró de que había regalado 2 barcos a los franceses, le mandó una reprimenda. Desde un punto de vista pragmático, lo consideró un despilfarro, un acto de generosidad absurdo. La lógica de Estado tiene todo el sentido del mundo. Un rey piensa en recursos, en poder, en no dar ni una ventaja al rival. Pero la respuesta del gran capitán es fascinante, porque opera en un plano completamente distinto al de la política. Totalmente. Le responde a su rey con una lógica que no es política, es casi teológica. Le dice: «Si nuestras fueran, se las diéramos. A Dios le gusta más usar de la misericordia que de la justicia. Imitémosle en ello, ya que nos ha dado la victoria». Esa frase es la clave de todo. Resume su filosofía. Para él, la victoria no es un logro personal del que enorgullecerse, es un don divino. Y si es un don, conlleva una responsabilidad, la responsabilidad de actuar con la misma misericordia que él cree haber recibido. Está por encima de las órdenes de su rey, porque responde a lo que él considera una ley superior. Y es precisamente esa reflexión, ese darle vueltas a la victoria, la muerte y la misericordia, lo que le lleva a crear el legado final y más duradero de Ceriñola. Meditando sobre lo ocurrido, instaura una nueva ordenanza en sus ejércitos. Cada atardecer, las cajas de guerra, los tambores, debían dar 3 toques largos. Y lo revolucionario de esta ordenanza, donde reside su universalidad, es el propósito de esos toques. No eran para honrar a los caídos propios, a los españoles. Eran para rezar por las almas de todos los caídos en combate. Amigos y enemigos por igual. ¡Qué fuerte! Se inspira directamente en el toque de oración de las iglesias, el Ángelus, que al caer la tarde llamaba a rezar por los difuntos sin hacer distinciones. Y así se cierra el círculo. Una tradición militar solemne que hoy reconocemos en ejércitos de todo el mundo como el toque de silencio en recuerdo de los que dieron su vida. Nació de la conciencia de un solo hombre, de su decisión de honrar a su enemigo en una llanura italiana hace más de 500 años. Esa costumbre se extendió por todos los ejércitos de la monarquía hispánica y con el tiempo fue adoptada y adaptada por otras naciones, perdurando hasta hoy. Es un legado increíble. Demuestra que a veces el acto más recordado de un guerrero no es cómo lucha, sino cómo trata al vencido. Sin duda. A modo de resumen, creo que las claves de este análisis han quedado claras. Primero, la genialidad táctica de Ceriñola, que demostró el poder de la infantería con armas de fuego y cambió la forma de hacer la guerra. Segundo, el carácter excepcional del gran capitán. Un líder que definió su grandeza no en el momento del triunfo, sino en el trato honorable y piadoso hacia el enemigo derrotado. Y tercero, y quizá lo más inesperado, cómo esa filosofía personal, esa creencia en la misericordia por encima de la justicia del vencedor, se materializó en una tradición militar universal, el toque de oración por todos los caídos, que ha sobrevivido 5 siglos. Una historia redonda de estrategia, carácter y legado. Y que nos deja con una reflexión final, creo yo. La historia de Ceriñola y del gran capitán nos obliga a plantear una pregunta sobre el liderazgo que sigue absolutamente vigente hoy. ¿Se mide la verdadera grandeza solo por las victorias conseguidas, por los objetivos alcanzados, o se mide sobre todo por la humanidad demostrada cuando el combate, sea del tipo que sea, ha terminado? Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.